Entre 1932 y 1935, Paraguay y Bolivia se enfrentaron en una de las guerras más sangrientas de Sudamérica, la Guerra del Chaco. Este conflicto, librado en el inhóspito Chaco Boreal, dejó más de 90.000 muertos y es considerado el mayor enfrentamiento armado del continente en el siglo XX. La disputa por el Chaco Boreal se remonta a la época colonial. Tras la independencia, tanto Paraguay como Bolivia heredaron fronteras mal definidas. Bolivia, tras perder su salida al mar en la Guerra del Pacífico, buscaba acceso al Atlántico a través del río Paraguay. Además, la posible existencia de petróleo en la región aumentó el interés de ambos países. Entre 1879 y 1907 se firmaron varios tratados de límites que no resolvieron las disputas. La situación se agravó con la presencia de empresas petroleras como Standard Oil, que operaba en Bolivia, la Royal Dutch Shell interesada en Paraguay. El conflicto estalló en junio de 1932 cuando tropas bolivianas ocuparon el fortín paraguayo Carlos Antonio López a orillas de la laguna Pitiantuta. Paraguay respondió recuperando el fortín, lo que llevó a una escalada de enfrentamientos sin una declaración formal de guerra. La batalla de Boquerón comienza en septiembre de 1932. El aire del Chaco es denso, sofocante, cargado de polvo y silencio, pero en ese silencio se prepara una de las batallas más cruentas del conflicto. Al oeste del Paraguay, en el corazón seco y hostil del Chaco Boreal, se encuentra el fortín Boquerón. Ahí, aislado, rodeado por una vegetación áspera, por espinas y quebrachales, un contingente boliviano se atrinchera con la orden de resistir a toda costa. Boquerón había caído en manos de Bolivia semanas atrás como parte de su avanzada militar sobre territorios que consideraba propios. El gobierno paraguayo, interpretando esa ocupación como una amenaza directa a su soberanía, decide recuperarlo. Es un punto clave, estratégico y más aún, simbólico. El 9 de septiembre, las tropas paraguayas inician el cerco. Unas 5.000 almas, en su mayoría jóvenes, mal alimentados, mal equipados, algunos apenas entrenados y otros campesinos convertidos en soldados por la urgencia de la patria, se acercan al fortín por los senderos de tierra caliente, con sus fusiles Mauser heredados de guerras pasadas y con un valor que no puede medirse ni en armas ni en números. El ejército boliviano, compuesto por unos 500 a 600 soldados, se encuentra bien fortificado. Cuenta con ametralladoras, armamento moderno, provisiones, trincheras profundas y han reforzado el fortín convencidos de que podrán resistir indefinidamente. Los paraguayos, bajo el mando del teniente coronel José Félix Estigarribia, no intentan un ataque frontal, optan por el sitio, bloquean el acceso a los pozos de agua, rodean el perímetro, cortan las líneas de comunicación. El calor comienza a hacer estragos. La temperatura alcanza los 45 incluso los 50 grados. El agua es más valiosa que cualquier bala. En los dos bandos, la sed se convierte en un enemigo más despiadado que el propio adversario. En el lado paraguayo, los soldados recurren a métodos extremos. Filtran su propia orina a través de yerba mate para hidratarse. En el lado boliviano, atrapados dentro del fortín, el agua se raciona hasta la última gota. Los heridos agonizan sin atención médica. Las municiones comienzan a escasear. Los hombres, empapados en sudor, se arrastran, excavan, disparan, gritan y mueren. Durante 20 días se combate con ferocidad. No hay tregua. Las noches no traen descanso. Solo oscuridad, disparos lejanos y la certeza de que la muerte puede llegar en cualquier momento. El 26 de septiembre, un avión boliviano logra lanzar paracaídas con agua y provisiones, pero ya era tarde. El cerco estaba cerrado. Las tropas están exhaustas. El 29 de septiembre, finalmente los bolivianos se rinden. El fortín cae. Es una victoria crucial para el Paraguay. El saldo es terrible. Cientos de muertos en ambos bandos, pero el impacto es más que táctico. Boquerón se convierte en un símbolo nacional. Es la prueba de que Paraguay, con menos hombres, menos recursos, menos tecnología, puede resistir, puede vencer. A partir de Boquerón, el conflicto cambia. La moral paraguaya se eleva. La estrategia del cerco, del desgaste, de aprovechar el conocimiento del terreno, será repetida con éxito en otras batallas. Pero también se abre una herida de tierra seca y sangre joven. Boquerón es recordado no solo como una victoria, sino como una advertencia de lo que cuesta una guerra, de lo que sacrifica un país por un pedazo de territorio y de los nombres que se pierden en el polvo del Chaco sin una tumba, sin una cruz, pero no sin historia. Dicen que el Chaco no perdona, que quien no lo conoce muere en él. Y esa lección, escrita con sangre, fue la que el ejército boliviano aprendería en diciembre de 1933, durante la llamada Batalla de Campo Vía. Ya ha pasado más de un año desde el inicio de la guerra. La región del Chaco Boreal es un cementerio extendido. El calor no cede, la sed no se disipa. Los senderos siguen siendo polvo, espinas
espinas y trampas, pero para entonces Paraguay ha aprendido a moverse en esa geografía dura. No solo la domina físicamente, sino que ha desarrollado una estrategia basada en la movilidad, la sorpresa y el cerco. A finales de noviembre, Bolivia prepara una ofensiva masiva. Bajo el mando del general Hans Kuhn, un militar alemán contratado por el Estado boliviano, se organizan 3 divisiones que suman más de 15.000 hombres. Su objetivo es claro: cortar el avance paraguayo, recuperar fortines perdidos y cambiar el curso de la guerra. Pero Estigarribia, el comandante paraguayo, había anticipado cada movimiento. Había leído los mapas del monte, no los mapas de papel, sino los reales, los senderos invisibles, los riachos secos, las sombras del Quebracho y el Guayacán. Moviliza su ejército silenciosamente. Cerca de 8.000 hombres avanzan al sur de Aiguatá y Caibaté en un movimiento envolvente que tomaría por sorpresa al grueso del ejército boliviano. Entre el 7 y el 11 de diciembre de 1933, las tropas paraguayas ejecutan una maniobra magistral. Cortan las rutas del abastecimiento de Bolivia, rodean al enemigo y sellan las salidas. Las columnas bolivianas quedan atrapadas entre los matorrales, sin agua, sin comida y peor aún, sin órdenes claras. Los soldados desorientados, agotados por el calor y la falta de recursos, intentan romper el cerco una y otra vez, pero cada intento es un fracaso. Los enfrentamientos son feroces, cuerpo a cuerpo, con bayonetas, con machetes, con desesperación. Los gritos se pierden entre los truenos de la artillería. El monte se convierte en una trampa mortal. El enemigo no está solo frente a ti, está detrás, al costado y entre las sombras. Los soldados bolivianos empiezan a caer, a rendirse y a huir sin rumbo. Finalmente, el 20 de diciembre se produce la capitulación. Más de 9.000 soldados bolivianos son capturados, entre ellos oficiales, médicos y técnicos. Se incautan enormes cantidades de armas, pertrechos y vehículos. Es hasta ese momento la victoria más aplastante de Paraguay en toda la guerra. Pero el triunfo no es solo militar, es psicológico, político y moral. Campo Villa representa el colapso de la estrategia boliviana. El general Hans Kuhn, cuya fama venía de Europa, es destituido en medio del escándalo. Su arrogancia, su desconocimiento del terreno y su desprecio por los oficiales nativos fueron factores claves del desastre. En cambio, Paraguay consolida su liderazgo bajo Estigarribia. El ejército paraguayo demuestra que no solo sabe resistir, sino también atacar con inteligencia y con astucia, con una capacidad operativa que asombra al continente. Campo Villa cambia el rumbo de la guerra. Bolivia queda a la defensiva y Paraguay avanza. Estamos en junio de 1934. Han pasado casi 2 años desde que estalló la guerra. El Chaco, una vez silencioso y olvidado, es ahora un escenario permanente de pólvora, sangre y resistencia. Ambos bandos están exhaustos. Las derrotas duelen más, las victorias cuestan demasiado. Pero todavía falta una de las batallas más audaces, más complejas y determinantes del conflicto: la batalla de Cañada Estronjes. El nombre puede engañar. Cañada Estronjes suena a algo firme, sólido e impenetrable, y lo era, al menos para los bolivianos. Esa cañada, una depresión en el terreno cubierta de vegetación baja y espinosa, había sido convertida en una importante línea de suministros y conexión logística por el ejército boliviano, un eje clave entre sus posiciones avanzadas y la retaguardia. Lo que Bolivia no imaginaba es que Paraguay se proponía hacer lo impensable: rodear, cortar y eliminar una fuerza superior en número y armamento, en una maniobra que exigía no solo valor, sino una exactitud táctica casi quirúrgica. El general José Félix Estigarribia otra vez diseña el plan. Su objetivo no es solo resistir o contraatacar, quiere encerrar, desorientar y desintegrar al enemigo. Entre los días 10 y 24 de julio de 1934, alrededor de 4.000 soldados paraguayos comienzan a internarse en el monte, en una operación silenciosa sin llamar la atención, abriendo caminos invisibles entre los espinillos y las raíces. Caminan durante días enteros, sin carretera, sin mapas claros, guiados por rastros, por el sol, por la intuición y la experiencia. Lo que logran es extraordinario: una movilización de flanqueo de casi 50 kilómetros en total sigilo para aparecer detrás de las líneas bolivianas. La sorpresa es total. Los soldados bolivianos, unos 6.000 aproximadamente, están atrincherados y confiados en su línea de suministro. No esperan un ataque por la retaguardia, pero de repente los disparos llegan desde el norte, desde el sur, desde el este y no hay salida. Los enfrentamientos son intensos. El terreno es irregular, difícil, traicionero. La artillería paraguaya cae sobre las trincheras enemigas. Las ametralladoras silban de lado a lado. La confusión reina en el mando boliviano. Los mensajes no llegan. Los oficiales no saben si ordenar retirada o resistir. El cerco paraguayo se cierra como un puño. En medio del combate, la sed vuelve a jugar su papel. El calor aprieta. Los cuerpos se descomponen más rápido que la moral. Los paraguayos, acostumbrados al monte, se mueven con eficacia. Los bolivianos, desconectados de su retaguardia, empiezan a rendirse, a retroceder y a morir.
Para el 25 de julio, la victoria paraguaya es completa. Más de 2.000 soldados bolivianos son capturados, junto con toneladas de municiones, cañones, equipos de comunicaciones y una importante cantidad de víveres. El daño infligido al ejército boliviano es devastador, pero lo más impactante es cómo se logró. No fue una victoria por su superioridad numérica ni por fuerza bruta. Fue una victoria por planificación, conocimiento del terreno y capacidad de ejecutar una maniobra compleja en condiciones casi inhumanas. Esta batalla marca un punto de no retorno. La iniciativa desde ese momento queda en manos paraguayas. Bolivia entra en crisis. El frente político se desestabiliza y el mundo empieza a mirar con asombro cómo este país pequeño, sin recursos petroleros, sin industria armamentista, logra resistir y triunfar en el desierto verde del Chaco. Cada victoria había costado cientos de vidas. Cada avance era ganado al precio del agua, del hambre y del calor. Y sin embargo, la guerra seguía sorda, ciega y cruel. Paraguay, aunque pequeño, había demostrado una capacidad militar sorprendente. Su ejército, mucho más limitado en número y recursos, logró imponerse gracias a su conocimiento del terreno, su resistencia física y moral, sobre todo la conducción estratégica del general José Félix Estigarribia. En los primeros meses de 1935 había logrado ocupar casi todo el territorio en disputa. El ejército boliviano, desorganizado y con una moral quebrada, comenzó a replegarse. La última gran ofensiva paraguaya se dio en el norte del Chaco, en la región de Villamontes y Charaguá, en territorio boliviano. Fue una maniobra arriesgada que buscaba tomar el control del oleoducto y avanzar hacia los pozos petroleros del antiplano, pero esta vez el terreno montañoso y el clima seco no fueron favorables. El avance paraguayo se detuvo. La guerra, que ya había costado más de 90.000 vidas entre ambos bandos, se acercaba a su fin, no por falta de voluntad, sino por agotamiento. Bolivia sufría graves problemas políticos internos, descontento social, protestas y crisis económica. Paraguay, aunque victorioso en el campo de batalla, también estaba exhausto. La movilización total de su población había llegado al límite. No quedaban más recursos, no quedaban más hombres. Finalmente, el 12 de junio de 1935 en Buenos Aires se firmó el protocolo de paz entre Paraguay y Bolivia, con mediación de varios países americanos. El armisticio se hizo efectivo al mediodía del 14 de junio. A esa hora exacta, los disparos cesaron. En medio del monte, soldados de ambos bandos salieron de sus trincheras, algunos se miraron, algunos lloraron, otros simplemente se sentaron a esperar qué vendría después. La paz definitiva tardaría 4 años en firmarse. Fue recién en 1938, tras largas negociaciones, se firmó el Tratado de Paz, Amistad y Límites. Paraguay se quedó con el 75% del territorio en disputa, más 200.000 kilómetros cuadrados del Chaco Boreal. Bolivia obtuvo un corredor al río Paraguay para mantener una salida fluvial, pero el costo fue altísimo. Miles de jóvenes murieron sin saber por qué. Se combatió por petróleo que nunca apareció, por mapas mal trazados, por discursos patrióticos que a veces escondían intereses más oscuros. Sin embargo, del barro, del silencio, del sacrificio surgieron héroes, oficiales valientes, soldados anónimos, enfermeros, cargadores, mujeres que cosieron uniformes y hombres que marcharon con los pies descalzos. El pueblo paraguayo, como pocas veces en su historia, se unió en una sola causa. La guerra del Chaco no solo fue una guerra de fusiles, fue una guerra de resistencia, una guerra del alma contra el abandono. Y es por eso que aún hoy, más de 90 años después, sigue viva en la memoria de un país que aprendió a defender lo suyo, incluso cuando todo parecía en contra. Una de las preguntas más importantes y también más dolorosas de la guerra del Chaco: ¿por qué Paraguay, habiendo ganado militarmente, no se quedó con todo el territorio en disputa? La respuesta está en una combinación de factores geopolíticos, diplomáticos y estratégicos que explican por qué el resultado del campo de batalla no se tradujo en una victoria territorial total. Aunque Paraguay ganó la guerra militarmente, no lo hizo en el vacío. La paz fue negociada con mediadores internacionales, principalmente Argentina, Brasil, Estados Unidos, Chile y Perú, que tenían intereses geopolíticos en evitar que uno de los dos países quedara totalmente despojado. Una victoria total paraguaya que le diera el 100% del Chaco habría desestabilizado políticamente a Bolivia, lo que ningún país vecino quería. La región estaba saliendo de una época de guerras e inestabilidad y se buscaba equilibrio, no revancha. Paraguay había llegado al límite. A pesar de las victorias, ya no tenía capacidad de sostener una ocupación del Chaco completo ni de iniciar una guerra de ocupación más allá de sus líneas. La población entera había sido movilizada y el país estaba en una situación económica y demográfica crítica. En ese contexto, el gobierno paraguayo priorizó asegurar el reconocimiento de su victoria sin alargar la guerra innecesariamente ni arriesgar una intervención diplomática que lo dejara con menos de lo que ya había ganado. El tratado firmado en 1938 fue un compromiso. Paraguay obtuvo entre el 70 y 75% del territorio en disputa, incluyendo casi todas las zonas estratégicas.
Aiguatá, Saavedra, Gondra, Nanagua, Boquerón, Isla Poí y Campo Vía, entre otros. Bolivia, por su parte, obtuvo un pequeño corredor hacia el río Paraguay que le permitió mantener una salida al Atlántico a través del puerto Suárez. Este tipo de resolución fue vista como un triunfo estratégico para el Paraguay, que pasó de no tener casi nada en el Chaco a ser dueño de la mayor parte, y como una salida diplomática aceptable para Bolivia, que al menos mantuvo su imagen nacional. Una de las razones principales por la que Bolivia había querido el Chaco era la creencia de que había grandes yacimientos de petróleo, pero tras la guerra se comprobó que no había petróleo en la región disputada. Esto desinfló el interés económico y ayudó a que Paraguay aceptara el tratado sin mayor conflicto, pues la tierra ganada no era tan valiosa como se creía.